La mañana que siguió a la fatal explicación con Dunieshka y Pulcheria Alexandrovna llevó también un poco de claridad al espíritu de Piotr Petrovich. Con gran contrariedad por parte suya, poco a poco se veía obligado a aceptar como un hecho consumado e irrevocable lo que el día anterior le parecía todavía un acontecimiento casi fantástico y, si bien acaecido, aún, como quien dice, imposible. La negra sierpe del amor propio herido le estuvo oprimiendo el pecho durante toda la noche. Al levantarse de la cama, lo primero que hizo Piotr Petrovich fue mirarse al espejo. Temía que, por la noche, se le hubiera derramado por el cuerpo la hiel. En aquel sentido, no obstante, seguía en perfecto estado. Mientras contemplaba su noble rostro blanco y levemente recargado de grasa desde hacía algún tiempo, Piotr Petrovich llegó incluso a consolarse por un momento, convencido de que podría encontrar otra novia en otro lugar y, quién sabe, quizá mejor aún. Mas enseguida rechazó la idea y escupió enérgicamente de sesgo, lo cual provocó una sonrisa silenciosa, aunque sarcástica, a su joven amigo y compañero de habitación, Andrei Semyonovich Lebeziatnikov. A Piotr Petrovich no le pasó inadvertida la sonrisa. La anotó mentalmente en la cuenta abierta a su joven amigo. Mucho era lo que, en los últimos tiempos, había anotado en dicha cuenta. El rencor se le duplicó cuando cayó en la idea de que no debía haber hablado a su amigo del resultado de la entrevista del día anterior. En aquel, el segundo de los errores que había cometido la víspera, llevado por la vehemencia, por su excesiva efusión y por su irritabilidad. Por la mañana, como adrede, los contratiempos se sucedieron. Hasta en el Senado le esperaba cierto fracaso en el asunto que defendía. Le sulfuró en particular el dueño del piso que había alquilado con vistas a su propio casamiento y que había arreglado por su cuenta. El propietario, un artesano alemán enriquecido, no quería rescindir el contrato que se acababa de firmar y exigía la compensación total señalada en el documento, a pesar de que Piotr Petrovich le devolvía el piso completamente remozado. Del mismo modo, en la mueblería no quisieron devolverle ni un rublo de la garantía entregada por la compra de los muebles aún no trasladados al piso. No será cuestión de que me case solo por los muebles, se decía Piotr Petrovich, rechinando los dientes, a la vez que fulguraba en su espíritu una última esperanza. Pero ¿es posible que todo se haya perdido y se haya acabado de modo tan estúpido? ¿No habrá manera de realizar un nuevo intento? La imagen de Dunieshka se le había clavado, seductora, en el corazón. Aquel fue un minuto de tortura para Piotr Petrovich. No es preciso decir que si con una sola palabra hubiera podido acabar con la vida de Raskolnikov, la habría pronunciado inmediatamente. Otro error ha sido el no haberles dado dinero, pensaba entristecido al regresar al cuartito de Lebeziatnikov. ¿Por qué me habré vuelto tan tacaño? Que el diablo me lleve. Ha sido calcular con los pies. Lo que quería era mantenerlas en la estrechez y lograr que me consideraran como su providencia
y se me han escabullido. Claro, si durante este tiempo les hubiera destinado, por ejemplo, 1,5 millar de rublos para el ajuar de novia, para regalos, estuches, algún neceser, cornalinas, telas y las bagatelas de Knop y de los almacenes ingleses, la cosa estaría más clara y más firme. No les habría sido tan fácil desdecirse. Es gente que, en caso de renuncia, habría considerado una obligación ineludible devolver los regalos y el dinero, pero devolverlo les habría resultado dificilillo y doloroso. Además, les habría remordido la conciencia. ¿Cómo despedir?, habrían dicho, así de pronto, a un hombre que ha sido tan generoso y delicado. He metido la pata. Y rechinando una vez más los dientes, Piotr Petrovich se llamó al cornoque, para sus adentros, naturalmente. Llegado a esta conclusión, volvió a su casa 2 veces más rabioso y más irritado que al salir. Los preparativos para la comida en honor del difunto, que se hacían en la habitación de Katerina Ivanovna, atrajeron, en parte, su curiosidad. Algo había oído decir el día anterior, mas preocupado por sus asuntos no había hecho caso. Se apresuró a preguntarle a la señora Lippevechsel, la cual, en ausencia de Katerina Ivanovna, que se hallaba en el cementerio, se preocupaba de preparar la mesa. Así se enteró de que la comida sería solemne, de que estaban invitados casi todos los inquilinos, algunos de ellos incluso desconocidos del difunto, que estaba invitado hasta Andrei Semyonovich Lebeziatnikov. Pese a su gran pelea con Katerina Ivanovna y, finalmente, que él mismo, es decir, Piotr Petrovich, no solo estaba invitado, sino que era esperado con gran impaciencia, pues era el más importante de los inquilinos. La propia Amalia Ivanovna había sido invitada con todos los honores, a pesar de los incidentes ocurridos, y por ello se ocupaba ahora de que estuviera todo a punto, lo cual le producía cierto placer. Además, iba endomingada, aunque de luto, y le gustaba lucir su vestido de seda recién estrenado. Aquellos hechos y datos sugirieron a Piotr Petrovich una idea. Se fue a su habitación, es decir, a la de Andrei Semyonovich Lebeziatnikov, algo caviloso. El caso era que, según se había enterado, entre los invitados figuraba también Raskolnikov. Andrei Semyonovich había pasado la mañana en la casa. Con aquel señor había establecido Piotr Petrovich unas relaciones extrañas, si bien en parte perfectamente naturales. Piotr Petrovich le despreciaba y le odiaba por encima de toda medida casi desde el mismo día en que se instaló en su habitación, pero al mismo tiempo parecía tenerle cierto miedo. Al llegar a Petersburgo se alojó en la habitación de Lebeziatnikov, no solo por tacañería, aunque esta era la causa principal, sino, además, por otro motivo. Estando aún en provincias, había oído hablar de Andrei Semyonovich, expupilo suyo como de un joven progresista, de los más avanzados, e incluso como de persona que desempeñaba un papel importante en círculos fabulosos que despertaban gran curiosidad. Piotr Petrovich se quedó sorprendido. Aquellos círculos poderosos, omniscientes, que despreciaban y denunciaban a todo el mundo,
tenían amedrentado hacía tiempo a Piotr Petrovich, provocando en él un miedo particular, aunque indefinido. Es obvio decir que él mismo, y menos aún en provincias, no podía formarse un juicio exacto, ni siquiera aproximado, de lo que eran aquel tipo de círculos. Como todo el mundo había oído contar que existían, sobre todo en Petersburgo, ciertos progresistas, nihilistas, amigos de la justicia, etc. Pero como mucha gente, exageraba y deformaba de modo absurdo el sentido y el significado de esas denominaciones. Lo que más miedo le daba, hacía varios años, era que le pusieran en evidencia, y ello constituía la raíz capital de su intranquilidad constante y exagerada, sobre todo cuando soñaba con que iba a trasladar a Petersburgo el campo de sus actividades. En aquel sentido, estaba asustado como, a veces, suelen estar asustados los niños. Hacía unos años, en provincias, cuando daba los primeros pasos en su carrera, conoció a dos personas bastante influyentes, a las cuales se había agarrado y por las que era protegido, que fueron objeto de graves denuncias. Uno de los casos acabó con gran escándalo en torno a la persona denunciada. En el otro caso, poco faltó para que la persona influyente quedara muy mal parada. Aquella era la razón de que Piotr Petrovich, al llegar a Petersburgo, decidiera enterarse de lo que ocurría y, si era necesario, adelantarse a los acontecimientos y hacer lo posible para ganarse la simpatía de nuestras jóvenes generaciones. Confiaba en Andrei Semyonovich y cuando visitó a Raskolnikov había aprendido a redondear algunas frases con palabras ajenas. Naturalmente, poco tiempo le bastó para darse cuenta de que Andrei Semyonovich era un hombre sumamente vulgar y simple. Mas ello no hizo cambiar de criterio a Piotr Petrovich ni le dio ánimos. Aunque se hubiera convencido de que todos los progresistas eran tan tontos como Andrei Semyonovich, no se habría sentido tranquilo. En general, nada le importaban las doctrinas e ideas, los sistemas con los que le abrumó Andrei Semyonovich desde el primer momento. Él perseguía un fin propio. Lo que necesitaba era enterarse cuanto antes, a ser posible inmediatamente, de lo que en aquel terreno sucedía. ¿Tenía fuerza esa gente o no la tenía? ¿Tiene motivos él personalmente para sentir miedo o no? ¿Van a ponerle en evidencia si emprende alguna cosa o no? Y si ponen a alguien en la picota, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué motivos denuncian ahora a la gente? Es más, ¿no habría manera de hacerse pasar por uno de ellos si realmente son fuertes y así darles gato por liebre? ¿Hay que hacerlo o no? ¿No sería posible, por ejemplo, encontrar algún ardid para avanzar en la propia carrera valiéndose de ellos? En una palabra, las cuestiones se planteaban a centenares. Andrei Semyonovich era un hombre enjuto y escrofuloso, de poca estatura, empleado en alguna oficina del Estado. Tenía el cabello de un color rubio casi blanco y llevaba patillas de chuleta, de las que se sentía muy orgulloso. Como si aquello fuera poco, casi siempre tenía los ojos enfermos.
Era bastante blando de corazón, pero hablaba con aplomo y a veces con suma altanería, lo cual, por contraste con su figura, casi siempre resultaba ridículo. Amalia Ivanovna, no obstante, lo tenía entre los inquilinos bastante honorables, pues Andrei Semyonovich no se emborrachaba y pagaba religiosamente el alquiler. A pesar de aquellas cualidades, era realmente tonto. Si se había dirigido hacia el progreso y nuestras nuevas generaciones, lo había hecho llevado por la pasión. Formaba parte de la legión numerosa y diversa de espíritus vulgares, de abortos encanijados y déspotas a medio instruir, que se adhieren a la idea más en boga para adocenarla al instante, para convertirla en caricatura en un santiamén, lo cual algunos hacen, a veces, con la mayor buena fe del mundo. El caso era, sin embargo, que Lebesiatnikov, a pesar de su bondad, empezaba también a estar harto de su compañero de habitación y ex-tutor Piotr Petrovich. Aquella recíproca antipatía surgió por ambas partes como al azar. Por simple que fuera Andrei Semyonovich, no pudo dejar de entrever, poco a poco, que Piotr Petrovich le estaba engañando, que en el fondo le despreciaba y no era de ningún modo el hombre que parecía ser. Intentó exponerle el sistema de Fourier y la teoría de Darwin, mas Piotr Petrovich, especialmente en el último tiempo, había empezado a escucharle con excesivo sarcasmo e incluso había llegado, hacía muy poco, a manifestar groseramente su irritación. En realidad, Piotr Petrovich comenzó a adivinar, por instinto, que Lebesiatnikov no solo era un pobre hombre, vulgar y tonto, sino quizá, además, mentiroso, que no tenía relaciones importantes ni siquiera en su círculo, y que solo había oído tocar campanas a terceras personas. Más aún, hasta su función, la de propaganda, la conocía, al parecer, a medias, pues con frecuencia perdía el hilo de las explicaciones. ¿Cómo iba a poner en evidencia a nadie? Indicaremos, de paso, que Piotr Petrovich, durante la semana y media que llevaba allí, había aceptado de 1000 amores, sobre todo al principio, los elogios, algunos sumamente extraños, que Andrei Semyonovich le dirigía. No protestaba, por ejemplo, y se callaba si Andrei Semyonovich le atribuía el propósito de aportar su concurso para la próxima futura organización de una nueva comuna en algún lugar de la calle Meshianskaya, o bien el de no poner obstáculos a Dunieshka Siesta. Desde el primer mes de matrimonio tenía la ocurrencia de buscarse un amante, o bien si suponía que no iba a bautizar a los hijos, etc. Todo por el estilo. Piotr Petrovich, según costumbre suya, no hacía objeción alguna cuando le atribuían semejantes cualidades y admitía incluso que le alabasen de aquel modo. Tanto era el placer que experimentaba por cualquier clase de elogios. Piotr Petrovich, que había negociado aquella mañana algunas obligaciones del 5%, estaba sentado a la mesa y comprobaba el paquete de billetes y las series. Andrei Semyonovich, que casi nunca tenía dinero,
Se paseaba por la habitación con el aire de la persona que miraba indiferente y hasta con desdén el montón de billetes. Piotr Petrovich no hubiera creído, por ejemplo, que Andrei Semyonovich podía mirar con indiferencia tal montón de dinero. Andrei Semyonovich, a su vez, pensaba con amargura que Piotr Petrovich a lo mejor era capaz de figurarse que él no podía sentir aquella indiferencia. Es más, Piotr Petrovich aún se sentiría satisfecho de poder presumir ante su joven amigo y despertar su envidia al extender los montones de billetes, al recordarle así su insignificancia y la diferencia que entre los dos existía. Esta vez le encontraba más irritable y distraído que nunca, a pesar de que él, Andrei Semyonovich, había empezado a desarrollar su tema preferido, la fundación de una nueva comuna de tipo especial. Las breves réplicas y objeciones que soltaba Piotr Petrovich entre chasquido y chasquido de las bolas del ábaco que utilizaba para la comprobación de sus cuentas sonaban como burlas manifiestas e intencionalmente hirientes. Pero el humano Andrei Semyonovich atribuía el estado de ánimo de Piotr Petrovich a la impresión de la ruptura del día anterior con Dunieshka y ardía en deseos de hablar cuanto antes sobre aquel tema. No le faltaban ideas progresistas destinadas a la propaganda, susceptibles de consolar a su respetable amigo y de contribuir, sin duda, a su desarrollo ulterior. ¿Qué comida preparan en casa de la viuda?, preguntó de improviso Piotr Petrovich, interrumpiendo a Andrei Semyonovich en el punto más interesante de su explicación. Como si no lo supiera. Ayer ya hablé con usted sobre este tema y le expuse mi punto de vista sobre esas ceremonias. También a usted le invitaron, lo oí. Usted mismo estuvo hablando ayer con Katerina Ivanovna. No habría creído nunca que esta imbécil, viviendo en la más negra miseria, gastara en una comida, en memoria del difunto, el dinero que recibió de ese otro estúpido, de Raskolnikov. Me he quedado asombrado ahora al verlo. ¡Qué cosas hay preparadas! Hasta vino. Han invitado a varias personas. El diablo sabe por qué obran así. Continuó Piotr Petrovich, quien había sugerido la conversación al parecer con cierto objetivo. ¿Qué dice usted que también me han invitado?, preguntó de repente, levantando la cabeza. ¿Cuándo? No lo recuerdo. De todos modos no pienso ir. ¿Qué se me ha perdido allí? Ayer, al pasar, solo hablé con ella de la posibilidad que tiene de recibir, como viuda pobre de funcionario, el sueldo de un año en calidad de subsidio por una sola vez. No me habrá invitado por eso. Yo tampoco pienso ir, dijo Lebeziatnikov. No faltaría más después de haberle propinado una paliza. Es natural que sienta usted escrúpulos de conciencia. ¿Quién le dio la paliza? ¿A quién?, preguntó alarmado Lebeziatnikov, sonrojándose. ¿Cómo quién? Usted. A Katerina Ivanovna hará cosa de un mes. Ayer lo oí contar. Vaya con sus convicciones. Mandó usted a paseo el problema femenino. Piotr Petrovich, como si de aquel modo se hubiera consolado, se puso otra vez a manejar el ábaco para proseguir el recuento de su dinero. Eso es una estupidez y una calumnia, replicó exaltado Lebeziatnikov,
que se acordaba siempre al recordar la historia. La cosa no fue así. Lo que ocurrió fue distinto. Usted no ha oído decir eso, comadrerías. Yo no hice más que defenderme. Fue ella la que se arrojó contra mí para clavarme las uñas. Casi me arrancó las patillas. Supongo que el individuo tiene derecho a defender su persona. Además, no tolero que nadie me venga con violencias. Es cuestión de principio, porque eso significa casi despotismo. ¿Qué tenía que hacer yo? ¿No moverme y dejarla que me agrediera a placer? Lo único que hice fue darle un empujón. Seguía riendo maliciosamente Lushin. Usted me pincha porque está enojado y se irrita, pero lo que dice es absurdo y no afecta al problema femenino en absoluto. No lo comprende usted. Llegué a pensar que si se admite que la mujer es igual al hombre en todo, hasta en fuerza, lo cual afirman ya algunos, también en ello ha de haber igualdad. Naturalmente, después reflexioné y vi que, en esencia, el problema no ha de plantearse, pues no ha de haber peleas que serán inconcebibles en la sociedad futura. Y naturalmente choca el buscar la igualdad en la pelea. No soy tan tonto, aunque las peleas existen. Es decir, más adelante no existirán, pero ahora aún las hay. ¡Uf, diablos! Con usted se pierda la carta de navegar. Si no asisto a la comida, no es por aquella escena desagradable. No voy sencillamente por cuestión de principio, porque no quiero participar en la superstición abominable de las comidas en honor de los difuntos. Esa es la causa. En realidad podría ir, pero solo para reírme. Aunque es una pena que no haya popes. Si los hubiera, iría sin falta. Es decir, aceptaría la hospitalidad que se le ofrece en una mesa ajena para escupir sobre ella exactamente lo mismo que a quienes le han invitado. Es así. De ningún modo iría a escupir, sino a protestar. Iría con un fin útil. Indirectamente puedo fomentar el progreso y la propaganda. Todo individuo está obligado a contribuir al progreso y a hacer propaganda, y quizá cuanto más bruscamente lo haga, mejor. Puedo sembrar la idea, el grano. De ese grano surgirá un hecho. ¿Acaso los ofendo? De momento pueden ofenderse, mas luego verán que les he hecho un bien. Ahí tiene usted el caso de Terevieva, la que está ahora en la comuna. Cuando abandonó su casa y se entregó, escribió a sus padres diciendo que no quería vivir envuelta en prejuicios y que se unía en matrimonio libre. Le reprocharon que se había conducido con excesiva rudeza, que podía haber tenido compasión de sus padres, escribiéndoles en términos más suaves. A mi modo de ver, esto es una tontería, y no es necesario emplear términos suaves, sino, al contrario, lo que conviene es protestar. Von Barents vivió 7 años con su marido, abandonó 2 hijos y, en la carta que le dirigió, escribió sin rodeos: he comprendido que con usted no puedo ser feliz. Nunca le perdonaré que me haya engañado ocultándome que existe el modo de organizar la sociedad por medio de las comunas. Me he enterado de ello hace poco gracias a un hombre magnánimo a quien me he entregado y con quien fundaremos una comuna. Se lo digo abiertamente, porque consideraría un deshonor engañarle. Viva como mejor le plazca. No espere que vuelva a su lado. Se ha retrasado usted excesivamente. Deseo ser feliz. Es así como se escriben esas cartas.
Esta Terebieva es la misma que se ha casado ya 3 veces en matrimonio libre, según me contó usted. Solo 2, si se juzga con todo rigor. Pero, ¿qué más da que se haya casado 4 veces o 15? Eso es una tontería. Si alguna vez me ha dolido que se murieran mis padres, ha sido ahora, naturalmente. Varias veces me he detenido a pensar en la protesta que les soltaría si vivieran. Emplearía tales palabras, nada de expresiones como rama desprendida. Ya les enseñaría yo, se quedarían patitiesos. Desde luego es una pena no tener ni padre ni madre. Para dejarlos patitiesos. Bueno, como usted quiera. Le interrumpió Piotr Petrovich. Pero a ver, dígame, ¿usted conoce a la hija del difunto, a esa pindonga? Lo que de ella se dice es la verdad pura, ¿no? ¿Y qué? A mi juicio, es decir, según mi más profunda convicción, ese es el estado más normal de la mujer. ¿Por qué no? Es decir, distingamos. En la sociedad presente esa situación no es completamente normal, claro, porque es forzada, mas en la sociedad futura será del todo normal por libre. Además, también ahora tenía ese derecho. Sufría y tenía perfecto derecho a disponer de lo que constituía, digamos, su capital. Se entiende, en la sociedad futura no harán falta capitales, pero el papel de la mujer tendrá otro sentido y será regulado de modo armonioso y racional. En lo que respecta a Sofía Semyonovna, considero su modo de obrar como encarnación de la protesta enérgica contra la actual estructura de la sociedad, y por ese motivo siento hacia ella un profundo respeto. Hasta me siento lleno de gozo al contemplarla. En cambio, me han contado que fue usted quien la hizo saltar de esta casa. Lebeziatnikov se enfureció. Otra calumnia, bramó. No fue así como ocurrió la cosa. No fue así. La que embrolló todo entonces fue Katerina Ivanovna, porque no entendía nada. Yo no pretendía nada de Sofía Semyonovna. Lo único que me procuraba era formarla, desarrollarla, sin el menor interés personal, despertar en ella la protesta. Lo único que quería yo era la protesta, y Sofía Semyonovna, por sí misma, llegó a la conclusión de que no podía permanecer en esta casa. ¿La había invitado usted quizá a ingresar en la comuna? Usted se burla de todo y con muy poca gracia. Permítame que se lo diga. No entiende usted nada. En la comuna esos papeles no existen. La comuna se organiza precisamente para que tales papeles no se desempeñen. En la comuna ese papel pierde la esencia que ahora posee. Lo que aquí es estúpido, allí pasa a ser razonable. Lo que aquí, en las circunstancias presentes, es antinatural, allí resulta completamente natural. Depende de las condiciones en que el hombre vive, del medio. Todo lo hace el medio. El hombre en sí no es nada. Con Sofía Semyonovna estoy también en buenas relaciones ahora, lo cual le muestra que nunca me ha considerado como enemigo suyo ni como ofensor. Sí, procuro atraerla a la comuna, pero sobre bases distintas, completamente distintas. ¿De qué se ríe usted? Nosotros queremos fundar nuestra comuna distinta de las anteriores, sobre unas bases más amplias. Hemos llegado más lejos en nuestras convicciones. Negamos más que nuestros predecesores. Si ahora se levanta Dobrolyubov de su sepulcro, yo discutiría con él. En cuanto a Belinsky, tendría que oírme.
Mientras tanto, continúo desarrollando a Sofía Semyonovna. Es una naturaleza magnífica, magnífica. Bueno, y de esa naturaleza magnífica usted se aprovecha, ¿eh? No, oh no, al contrario, al contrario. Vaya bromista. Créame usted, dígame, ¿por qué iba a ocultárselo? Al contrario, hasta a mí mismo me extraña. Conmigo es púdica y vergonzosa a más no poder. Parece que tuviera miedo. Y usted, naturalmente, la desarrolla. Le demuestra que ese pudor es una estupidez. De ningún modo, de ningún modo. Oh, de qué manera tan burda, diría hasta de qué manera tan tonta. Perdóneme que le hable así. ¿Entiende usted el sentido de la palabra desarrollo? No comprende usted nada. Oh Dios, qué poco preparado está aún usted. Lo que nosotros buscamos es la libertad de la mujer y usted no piensa más que en una cosa, dejando completamente de lado el problema de la castidad y del pudor femenino como cosas que son de por sí inútiles y derivadas de prejuicios. Admito sin reservas, sin la menor reserva, que sea casta conmigo, pues en ello se manifiesta su voluntad. Tiene a ello perfecto derecho. Es lógico. Si me dijera, quiero poseerte, lo consideraría como una gran suerte, pues la muchacha me gusta mucho. Pero ahora por lo menos, está claro que nadie la trata con tanto respeto y deferencia como yo, con mayor reconocimiento de su dignidad. Yo espero, confío y nada más. Mejor sería que le hiciera usted algún regalo, apuesto a que usted no ha pensado en ello. Ya le he dicho que no entiende usted nada. Claro, su situación no es brillante, pero el problema es otro. Se trata de un problema totalmente distinto. Usted, con la mayor tranquilidad, desprecia a Sofía Semyonovna. Ante un hecho que usted, por error, considera digno de desprecio, niega a un ser humano una consideración que como tal se merece. Usted no tiene idea aún de cuál es la naturaleza de esta muchacha. Lo que me duele mucho es que últimamente ha dejado de leer y ya no me pide libros. Antes me los pedía. Es una pena también que, pese a toda su energía y a su decisión de protestar, en más de una ocasión las ha puesto de manifiesto, no tenga aún bastante independencia. No niegue más rotundamente a fin de romper por completo con otros prejuicios y tonterías. A pesar de todo, comprende algunas cuestiones con claridad. Ha comprendido muy bien, por ejemplo, lo de besar las manos. Es decir, que el hombre ofende a la mujer al besarle la mano, pues le hace sentir la desigualdad que entre ellos existe. En el círculo discutimos esta cuestión y enseguida se lo expliqué. También ha escuchado con atención lo que le he dicho de las organizaciones obreras en Francia. Ahora trato de aclararle el problema de la libre entrada en las habitaciones de la sociedad futura. ¿Qué? ¿Qué es eso? Hace poco discutimos el siguiente problema. Si un miembro de la comuna tiene derecho a entrar en la habitación de otro miembro de la comuna, sea hombre o mujer, a cualquier hora. Si ha decidido que sí, que tiene derecho a ello. ¿Y qué pasa si ese hombre o esa mujer están ocupados en necesidades inexcusables? Andrei Semyonovich se enfadó. Usted siempre a lo mismo, siempre hablando de estas malditas necesidades, gritó con odio. ¡Uf! Cuánto me irrito y deploro que, al exponerle el sistema,
hiciera referencia entonces, antes de tiempo, a esas malditas necesidades. Diablo, es la piedra de escándalo para todos los de su clase. Y lo peor es que lo toman a burla antes de enterarse bien de qué se trata. Es como si tuvieran razón, como si estuvieran orgullosos de algo. He afirmado varias veces que a los novatos este problema solo se puede exponer al final, cuando ya están convencidos de la bondad del sistema, cuando el individuo ya se ha desarrollado y está bien orientado. Y dígame, tenga la bondad, ¿qué encuentra usted de vergonzoso y despreciable en un estercolero, por ejemplo? Soy el primero en estar dispuesto a limpiar estercoleros. En ello no hay el menor sacrificio. Se trata simplemente de una actividad noble, útil a la sociedad, tan digna como cualquier otra, y que está muy por encima, por ejemplo, de la actividad de un Rafael o de un Pushkin, porque es más útil y más noble, más noble. ¿Qué significa más noble? Esas expresiones no las entiendo como determinación de la actividad humana. Más noble, más generoso. Esto es absurdo, estúpido. Son viejas palabras que reflejan prejuicios y yo los niego. Lo que es útil a la humanidad es noble. Yo comprendo solo una palabra, útil. Ríase usted cuanto le plazca, pero es así. Piotr Petrovich se reía con toda el alma. Había acabado de contar el dinero y lo había guardado, menos una parte que había dejado sobre la mesa. El problema de los estercoleros, a pesar de toda su vulgaridad, había sido varias veces motivo de desacuerdo y ruptura entre Piotr Petrovich y su joven amigo. Lo absurdo estaba en que Andrei Semyonovich se enojaba realmente. A Lushin, en cambio, le servía para distraerse de sus preocupaciones. En aquel momento Piotr Petrovich se sentía acuciado por un singular prurito de irritar a Lebeziatnikov. Está tan irritado y las toma conmigo por el fracaso de ayer, dijo al fin Lebeziatnikov sin poderse contener, pues a pesar de su independencia y de las protestas, en general, no se atrevía a presentar objeciones serias a Piotr Petrovich y conservaba ante él una actitud respetuosa, según la costumbre que había adquirido en los años anteriores. Dejemos eso, dijo Piotr Petrovich, interrumpiéndole, altivo y despechado. Y dígame, ¿puede usted? Mejor, ¿está usted realmente en buenas relaciones con la joven de que acabamos de hablar y puede pedirle que ahora mismo, en este instante, venga a esta habitación? Parece que están de vuelta del cementerio. Creo oír pasos. Me convendría ver a esa pindonga. ¿Pero por qué?, preguntó sorprendido Lebeziatnikov. Por nada. Me convendría hablar con ella. Hoy o mañana me voy de aquí y desearía comunicarle. Además, le ruego que esté presente en nuestra entrevista. Será mejor. Si no, Dios sabe lo que va a pensar usted. No voy a pensar absolutamente nada. Lo he preguntado por preguntar. Si tiene que hablar con ella, nada más fácil que hacerla venir aquí. Ahora mismo voy a buscarla. Tenga usted la seguridad de que no le estorbaré. En efecto, a los 5 minutos, Lebeziatnikov regresó con Sonieshka, la cual entró en la habitación extraordinariamente sorprendida y, como era habitual en ella, intimidada.
Siempre se sentía atemorizada en casos semejantes y tenía mucho miedo a las nuevas caras y a los nuevos conocidos. Los había temido siempre, desde la infancia. Con tanto mayor motivo ahora, Piotr Petrovich la recibió afable y cortésmente, si bien con cierto aire de alegre familiaridad muy propio, a juicio suyo, de un hombre tan respetable y formal como él en relación con una persona tan joven y, en cierto sentido, interesante como aquella. Se apresuró a animarla y la hizo sentar a la mesa, frente a él. Sonia se sentó, miró en torno suyo, a Lebeziatnikov, al dinero que había sobre la mesa, y otra vez a Piotr Petrovich, y ya no apartó de él la vista, como si estuviera fascinada. Lebeziatnikov se dirigió hacia la puerta. Piotr Petrovich se levantó, hizo una seña a Sonia para que permaneciera sentada y detuvo a Lebeziatnikov junto a la misma puerta. ¿Ese Raskolnikov está ahí? ¿Ha venido?, le preguntó en voz baja. ¿Raskolnikov? ¿Está ahí? ¿Por qué? Sí, está ahí. Acaba de entrar, le he visto. ¿Por qué? Bueno, si es así, le ruego que no se mueva de aquí y no me deje solo con esta doncella. Lo que he de decirle es una tontería y Dios sabe la punta que podrían sacarle. No quiero que Raskolnikov diga allí. ¿Comprende a qué me refiero? Ah, sí, comprendo. Adivinó al fin Lebeziatnikov. Sí, tiene usted derecho a ello, claro. Mi opinión personal es que lleva usted muy lejos sus temores, pero a pesar de todo, tiene usted derecho a ello. Si así lo desea, me quedaré. Me pondré aquí, junto a la ventana, y no les voy a molestar. A mi juicio tiene usted derecho. Piotr Petrovich volvió al sofá. Se sentó frente a Sonia. La miró atentamente y de súbito adoptó un aire de extraordinaria gravedad, incluso severo, como si advirtiera: señorita, no vayas a imaginar tú también alguna cosa. Sonia quedó definitivamente confusa. En primer lugar, Sofía Semyonovna, le ruego me disculpe ante su muy digna mamá. Es así, ¿no? Katerina Ivanovna hace de madre suya, ¿verdad? Comenzó a decir Piotr Petrovich con mucha gravedad, sin dejar de ser afable. Era evidente que sus propósitos no podían ser más amistosos. Así es, así, me hace de madre, respondió Sonia apresuradamente y asustada. Bien, pues le ruego que me disculpe ante ella, ya que, por circunstancias que no dependen de mí, me resulta imposible asistir a la fiesta. Quiero decir, a la comida en memoria del difunto, a pesar de la amable invitación de su mamá. Está bien, se lo diré ahora mismo. Sonieska se levantó apresuradamente de la silla. Todavía no he acabado, advirtió Piotr Petrovich, deteniéndola y sonriendo al ver la ingenuidad de Sonia y el desconocimiento que tenía de las buenas maneras de conducirse en sociedad. Poco me conoce usted, muy amable Sofía Semyonovna, si cree que por un motivo tan insignificante y que solo me afecta a mí personalmente, iba yo a molestar a una persona como usted y a pedirle que viniera a verme. Mi propósito es otro. Sonia se apresuró a sentarse otra vez. Los billetes de banco grises y de líneas policromas, sin retirar aún de la mesa, volvieron a aparecer ante sus ojos, pero Sonia dirigió inmediatamente la mirada de ellos y la dirigió a Piotr Petrovich. De pronto le pareció de muy mal gusto
sobre todo en ella, mirar el dinero de otra persona. Fijó la vista en los lentes de oro que Piotr Petrovich sostenía en la mano izquierda y, a la vez, en el hermoso anillo macizo con una gran piedra amarilla que lucía Piotr Petrovich en el dedo mayor de la misma mano. Mas Sonia apartó también los ojos de aquellos objetos y, no sabiendo a dónde dirigirlos, acabó fijando la vista en los ojos del propio Piotr Petrovich, quien después de un momento de silencio prosiguió aún con mayor gravedad que antes. Ayer vi de paso a la desdichada Katerina Ivanovna y tuve ocasión de cambiar con ella unas palabras que bastaron para enterarme de que ella se encuentra en un estado antinatural, si puede decirse así. Sí, en un estado antinatural, se apresuró a repetir Sonia. O para decirlo de manera más sencilla y comprensible, está enferma. Sí, de manera más sencilla y comprensible. Sí, está enferma. Eso es, pues bien, por sentimiento de humanidad y por decirlo así, de compasión, desearía ser útil en alguna cosa, previniendo el fin triste e inevitable que la espera. Según creo, esa pobrísima familia depende ahora exclusivamente de usted. Permítame que le pregunte. Sonia se levantó de pronto. ¿Fue usted quien tuvo la bondad de hablarle ayer de la posibilidad de una pensión? Porque me dijo que usted se había comprometido a gestionar que se le concediera una pensión. ¿Es verdad? De ningún modo, y en cierto sentido hasta es absurdo. Solo aludí al socorro temporal a la viuda del funcionario que muere durante el ejercicio de sus funciones, si cuenta con quien la proteja. Pero, según parece, su difunto padre no solo no ha prestado sus servicios el tiempo reglamentario, sino que últimamente estaba incluso fuera de servicio. En una palabra, puede haber una esperanza, mas totalmente efímera, porque en el caso dado no existe ningún derecho a percibir un socorro, sino lo contrario. Y ella se había puesto ya a pensar en una pensión. No se queda corta la señora. Sí, en una pensión, porque es muy crédula y muy buena, tan buena que se lo cree todo y tiene la cabeza. Sí, perdone usted, dijo Sonia y otra vez se levantó dispuesta a salir. Tenga la bondad, aún no me ha escuchado hasta el fin. No le he escuchado hasta el fin, balbució Sonia. Bueno, pues siéntese. Sonia, terriblemente confusa, se sentó por tercera vez. Al verla en esta situación, con sus desgraciados pequeñuelos, desearía, como ya le he dicho, ser útil en algo, en la medida de mis fuerzas. Digo que en la medida de mis fuerzas, no más. Podría organizarse, por ejemplo, en favor suyo, una suscripción, o bien una lotería, o algo por el estilo, como organizan siempre, en casos semejantes, las personas allegadas o simplemente las que desean ayudar a su prójimo. Eso era lo que deseaba comunicarle. Lo que le digo es una cosa posible. Sí, está bien. Dios, por esto, balbuceó Sonia, mirando fijamente a Piotr Petrovich. Es una cosa posible, pero hablaremos de ello más tarde. Es decir, podríamos empezar hoy mismo. Por la tarde, al anochecer, nos pondremos de acuerdo y, por decirlo así, colocaremos los cimientos. Venga usted a verme a eso de las 7. Espero que Andrei Semyonovich también nos prestará su concurso, pero se da una circunstancia de la que es necesario hablar antes con el mayor cuidado.
Por eso la he molestado a usted, Sofía Semyonovna, haciéndola venir aquí. A mi modo de ver, el dinero no ha de darse directamente a la propia Katerina Ivanovna. Es muy peligroso. La prueba la tenemos en la comida de hoy. Sin tener un mendrugo de pan para mañana, por decirlo así, ni calzado ni nada. Compra hoy ron de Jamaica y, según creo, hasta vino de madera y café. Lo he visto al pasar. Mañana caerá de nuevo sobre las espaldas de usted hasta el último pedazo de pan. Eso es absurdo. Por ello, la suscripción, a mi modo de ver, debe hacerse de modo que la desgraciada viuda no sepa nada del dinero, y debiera de saberlo, por ejemplo, únicamente usted. ¿Le parece que tengo razón? No lo sé. Solo hoy se ha comportado de este modo, una vez en la vida. Tenía muchos deseos de honrar al difunto y su memoria, pero es muy inteligente. Haga lo que le parezca mejor. Yo estaré muy... Todos le estarán a usted, y Dios le... ¿Y los huérfanos? Sonia no pudo seguir. Se puso a llorar. Está bien, bueno, pues téngalo en cuenta. Y ahora haga el favor de aceptar para su pariente, para las primeras necesidades, la suma que estoy en condiciones de poder ofrecerle. Pero mi deseo, mi más vivo deseo, es que no mencione mi nombre. Aquí tiene usted. Como yo mismo, por decirlo así, estoy en situación algo difícil, no puedo ofrecerle más. Y Piotr Petrovich tendió a Sonia un billete de 10 rublos, después de haberlo doblado con todo cuidado. Sonia lo tomó, se puso como la grana, se levantó de un salto, balbuceó unas palabras y empezó a despedirse a toda prisa. Piotr Petrovich la acompañó solemnemente hasta la puerta. Por fin Sonia salió de la estancia muy conmovida y terriblemente asolada. Volvió al lado de Katerina Ivanovna. Durante aquella escena, Andrei Semyonovich había permanecido ya de pie junto a la ventana, ya paseando por la estancia, sin querer interrumpir la conversación. Cuando Sonia hubo salido, se acercó a Piotr Petrovich y le tendió solemnemente la mano. «Lo he oído todo y todo lo he visto», dijo haciendo especial hincapié en esta última palabra. «Esto es un acto noble, quiero decir, humano. Usted ha querido evitar las muestras de agradecimiento, lo he comprendido. Y aunque he de confesarle que, en principio, no soy partidario de la beneficencia privada, porque con ella, en vez de arrancar el mal de cuajo, se fomenta, debo reconocer que su modo de conducirse me ha satisfecho. Sí, me ha gustado». «Bah, tonterías», murmuró Piotr Petrovich algo irritado y observando con cierta atención a Lebeziatnikov. No son tonterías. Un hombre herido y disgustado como usted por el caso de ayer, capaz al mismo tiempo de pensar en la desgracia de los otros. Un hombre así, aunque con sus actos cometa un error social, a pesar de todo, es digno de respeto. No lo esperaba de usted, Piotr Petrovich, especialmente teniendo en cuenta sus ideas. Oh, cómo le estorban aún sus ideas, cómo le desazona, por ejemplo, el contratiempo de ayer. Exclamó el bueno de Andrei Semyonovich, experimentando otra vez una fuerte simpatía hacia Piotr Petrovich. ¿Y por qué se obstina usted en ese matrimonio legal, mi muy noble, mi muy querido Piotr Petrovich? Si usted quiere, pégueme, pero estoy contento, muy contento de que se haya frustrado, de que usted esté libre.
de que no se haya perdido aún del todo para la humanidad. Estoy contento. ¿Ve? Ya le he dicho cuál es mi opinión. Si necesito el matrimonio legal es porque no quiero, con su matrimonio libre, llevar cuernos y criar a los hijos de los demás. Le respondió Lushin por decir alguna cosa. Estaba preocupado y caviloso. ¿Los hijos? ¿Se ha referido usted a los hijos?, replicó Andrei Semyonovich, estremeciéndose como caballo de batalla que oye el toque del clarín. El problema de los hijos es un problema social de primerísima importancia, estoy de acuerdo, pero ha de resolverse de otro modo. Hay quien niega totalmente a los hijos, como toda alusión a la familia. De los hijos hablaremos luego. Ocupémonos de los cuernos. Le confieso que este es mi punto flaco. Esta expresión infame, propia de húsares, propia de Pushkin, no será concebible en el diccionario del futuro. En efecto, ¿qué son los cuernos? ¡Oh, qué aberración! ¿Qué cuernos? ¿A qué viene eso de los cuernos? ¡Qué estupidez! Al contrario, en la unión libre no lo sabrá. Los cuernos no son más que la consecuencia natural y, por decirlo así, la corrección del matrimonio legal. Son una protesta, de modo que en ese sentido nada tienen de humillante. Si algún día, admitiendo lo absurdo, me caso según la ley, estaré satisfecho de llevar los cuernos que tanto le asustan a usted. Entonces diré a mi mujer: amiga mía, hasta ahora solo te he querido. Ahora te respeto porque has sabido protestar. Se ríe usted. Eso se debe a que usted no es capaz de romper con los prejuicios. Diablo. Comprendo muy bien que es desagradable que le den a uno un chasco en el matrimonio legal. Pero no es más que la vil consecuencia de un hecho infame con el que quedan humillados el hombre y la mujer. Cuando los cuernos se ponen abiertamente, como en el matrimonio libre, ya no son cuernos. Como tales son inconcebibles y pierden incluso el nombre. Al contrario, su mujer le da una muestra del mayor respeto, le considera incapaz de oponerse a su felicidad y tan culto que no va a tomar venganza porque se ha buscado otro marido. Diablo. A veces pienso que si un día me dieran marido, que si un día me casara, en matrimonio libre o legal, da lo mismo. Yo mismo buscaría un amante a mi mujer si tardara ella en tenerlo. Amiga mía, le diría, te quiero, pero además de eso, deseo que me respetes. Eso es. No tengo razón, ¿eh? Piotr Petrovich reía, pero escuchaba sin especial entusiasmo. Parecía incluso que no escuchaba. En efecto, estaba pensando en otra cosa y el propio Lebeziatnikov se dio al fin cuenta de su distracción. Piotr Petrovich estaba agitado, se frotaba las manos, se quedaba caviloso. De ello se acordó después Andrei Semyonovich. Esta vez le encontraba más irritable y distraído que nunca, a pesar de que él, Andrei Semyonovich, había empezado a desarrollar su tema preferido, la fundación de una nueva comuna de tipo especial. Las breves réplicas y objeciones que soltaba Piotr Petrovich entre chasquido y chasquido de las bolas del ábaco que utilizaba para la comprobación de sus cuentas sonaban como burlas manifiestas e intencionalmente hirientes. Pero el humano Andrei Semyonovich atribuía el estado de ánimo de Piotr Petrovich a la impresión de la ruptura del día anterior con Dunieshka
y ardía en deseos de hablar cuanto antes sobre aquel tema. No le faltaban ideas progresistas destinadas a la propaganda, susceptibles de consolar a su respetable amigo y de contribuir, sin duda, a su desarrollo ulterior. ¿Qué comida preparan en casa de la viuda?, preguntó de improviso Piotr Petrovich, interrumpiendo a Andrei Semyonovich en el punto más interesante de su explicación. Como si no lo supiera. Ayer ya hablé con usted sobre este tema y le expuse mi punto de vista sobre esas ceremonias. También a usted le invitaron, lo oí. Usted mismo estuvo hablando ayer con Katerina Ivanovna. No habría creído nunca que esta imbécil, viviendo en la más negra miseria, gastara en una comida, en memoria del difunto, el dinero que recibió de ese otro estúpido, de Raskolnikov. Me he quedado asombrado ahora al verlo. ¡Qué cosas hay preparadas! Hasta vino. Han invitado a varias personas. El diablo sabe por qué obran así. Continuó Piotr Petrovich, quien había sugerido la conversación al parecer con cierto objetivo. ¿Qué dice usted que también me han invitado?, preguntó de repente, levantando la cabeza. ¿Cuándo? No lo recuerdo. De todos modos no pienso ir. ¿Qué se me ha perdido allí? Ayer, al pasar, solo hablé con ella de la posibilidad que tiene de recibir, como viuda pobre de funcionario, el sueldo de un año en calidad de subsidio por una sola vez. No me habrá invitado por eso. Yo tampoco pienso ir, dijo Lebeziatnikov. No faltaría más después de haberle propinado una paliza. Es natural que sienta usted escrúpulos de conciencia. ¿Quién le dio la paliza? ¿A quién?, preguntó alarmado Lebeziatnikov, sonrojándose. ¿Cómo quién? Usted. A Katerina Ivanovna hará cosa de un mes. Ayer lo oí contar. Vaya con sus convicciones. Mandó usted a paseo el problema femenino. Piotr Petrovich, como si de aquel modo se hubiera consolado, se puso otra vez a manejar el ábaco para proseguir el recuento de su dinero. Eso es una estupidez y una calumnia, replicó exaltado Lebeziatnikov, que se acordaba siempre al recordar la historia. La cosa no fue así. Lo que ocurrió fue distinto. Usted no ha oído decir eso. Comadrerías. Yo no hice más que defenderme. Fue ella la que se arrojó contra mí para clavarme las uñas. Casi me arrancó las patillas. Supongo que el individuo tiene derecho a defender su persona. Además, no tolero que nadie me venga con violencias. Es cuestión de principio, porque eso significa casi despotismo. ¿Qué tenía que hacer yo? ¿No moverme y dejarla que me agrediera a placer? Lo único que hice fue darle un empujón. Seguía riendo maliciosamente Lushin. Usted me pincha porque está enojado y se irrita, pero lo que dice es absurdo y no afecta al problema femenino en absoluto. No lo comprende usted. Llegué a pensar que si se admite el progreso y nuestras nuevas generaciones, lo había hecho llevado por la pasión. Formaba parte de la legión numerosa y diversa de espíritus vulgares, de abortos encanijados y déspotas a medio instruir, que se adhieren a la idea más en boga para adocenarla al instante, para convertirla en caricatura en un santiamén, lo cual algunos hacen, a veces, con la mayor buena fe del mundo.
El caso era, sin embargo, que Lebesiatnikov, a pesar de su bondad, empezaba también a estar harto de su compañero de habitación y ex-tutor Piotr Petrovich. Aquella recíproca antipatía surgió por ambas partes como al azar. Por simple que fuera Andrei Semyonovich, no pudo dejar de entrever, poco a poco, que Piotr Petrovich le estaba engañando, que en el fondo le despreciaba y no era de ningún modo el hombre que parecía ser. Intentó exponerle el sistema de Fourier y la teoría de Darwin, mas Piotr Petrovich, especialmente en el último tiempo, había empezado a escucharle con excesivo sarcasmo e incluso había llegado, hacía muy poco, a manifestar groseramente su irritación. En realidad, Piotr Petrovich comenzó a adivinar, por instinto, que Lebesiatnikov no solo era un pobre hombre, vulgar y tonto, sino quizá, además, mentiroso, que no tenía relaciones importantes ni siquiera en su círculo, y que solo había oído tocar campanas a terceras personas. Más aún, hasta su función, la de propaganda, la conocía, al parecer, a medias, pues con frecuencia perdía el hilo de las explicaciones. ¿Cómo iba a poner en evidencia a nadie? Indicaremos, de paso, que Piotr Petrovich, durante la semana y media que llevaba allí, había aceptado de 1000 amores, sobre todo al principio, los elogios, algunos sumamente extraños, que Andrei Semyonovich le dirigía. No protestaba, por ejemplo, y se callaba si Andrei Semyonovich le atribuía el propósito de aportar su concurso para la próxima futura organización de una nueva comuna en algún lugar de la calle Meshianskaya, o bien el de no poner obstáculos a Dunieshka Siesta. Desde el primer mes de matrimonio tenía la ocurrencia de buscarse un amante, o bien si suponía que no iba a bautizar a los hijos, etc. Todo por el estilo. Piotr Petrovich, según costumbre suya, no hacía objeción alguna cuando le atribuían semejantes cualidades y admitía incluso que le alabasen de aquel modo. Tanto era el placer que experimentaba por cualquier clase de elogios. Piotr Petrovich, que había negociado aquella mañana algunas obligaciones del 5%, estaba sentado a la mesa y comprobaba el paquete de billetes y las series. Andrei Semyonovich, que casi nunca tenía dinero, se paseaba por la habitación con el aire de la persona que miraba indiferente y hasta con desdén el montón de billetes. Piotr Petrovich no hubiera creído, por ejemplo, que Andrei Semyonovich podía mirar con indiferencia tal montón de dinero. Andrei Semyonovich, a su vez, pensaba con amargura que Piotr Petrovich a lo mejor era capaz de figurarse que él no podía sentir aquella indiferencia. Es más, Piotr Petrovich aún se sentiría satisfecho de poder presumir ante su joven amigo y despertar su envidia al extender los montones de billetes, al recordarle así su insignificancia y la diferencia que entre los dos existía. Como todo el mundo había oído contar que existían, sobre todo en Petersburgo, ciertos progresistas, nihilistas, amigos de la justicia, etc. Pero como mucha gente, exageraba y deformaba de modo absurdo el sentido y el significado de esas denominaciones.
Lo que más miedo le daba, hacía varios años, era que le pusieran en evidencia, y ello constituía la raíz capital de su intranquilidad constante y exagerada, sobre todo cuando soñaba con que iba a trasladar a Petersburgo el campo de sus actividades. En aquel sentido, estaba asustado como, a veces, suelen estar asustados los niños. Hacía unos años, en provincias, cuando daba los primeros pasos en su carrera, conoció a dos personas bastante influyentes, a las cuales se había agarrado y por las que era protegido, que fueron objeto de graves denuncias. Uno de los casos acabó con gran escándalo en torno a la persona denunciada. En el otro caso, poco faltó para que la persona influyente quedara muy mal parada. Aquella era la razón de que Piotr Petrovich, al llegar a Petersburgo, decidiera enterarse de lo que ocurría y, si era necesario, adelantarse a los acontecimientos y hacer lo posible para ganarse la simpatía de nuestras jóvenes generaciones. Confiaba en Andrei Semyonovich y cuando visitó a Raskolnikov había aprendido a redondear algunas frases con palabras ajenas. Naturalmente, poco tiempo le bastó para darse cuenta de que Andrei Semyonovich era un hombre sumamente vulgar y simple. Mas ello no hizo cambiar de criterio a Piotr Petrovich ni le dio ánimos. Aunque se hubiera convencido de que todos los progresistas eran tan tontos como Andrei Semyonovich, no se habría sentido tranquilo. En general, nada le importaban las doctrinas e ideas, los sistemas con los que le abrumó Andrei Semyonovich desde el primer momento. Él perseguía un fin propio. Lo que necesitaba era enterarse cuanto antes, a ser posible inmediatamente, de lo que en aquel terreno sucedía. ¿Tenía fuerza esa gente o no la tenía? ¿Tiene motivos él personalmente para sentir miedo o no? ¿Van a ponerle en evidencia si emprende alguna cosa o no? Y si ponen a alguien en la picota, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué motivos denuncian ahora a la gente? Es más, ¿no habría manera de hacerse pasar por uno de ellos si realmente son fuertes y así darles gato por liebre? ¿Hay que hacerlo o no? ¿No sería posible, por ejemplo, encontrar algún ardid para avanzar en la propia carrera valiéndose de ellos? En una palabra, las cuestiones se planteaban a centenares. Andrei Semyonovich era un hombre enjuto y escrofuloso, de poca estatura, empleado en alguna oficina del Estado. Tenía el cabello de un color rubio casi blanco y llevaba patillas de chuleta, de las que se sentía muy orgulloso. Como si aquello fuera poco, casi siempre tenía los ojos enfermos. Era bastante blando de corazón, pero hablaba con aplomo y a veces con suma altanería, lo cual, por contraste con su figura, casi siempre resultaba ridículo. Amalia Ivanovna, no obstante, lo tenía entre los inquilinos bastante honorables, pues Andrei Semyonovich no se emborrachaba y pagaba religiosamente el alquiler. A pesar de aquellas cualidades, era realmente tonto. Si se había dirigido hacia el La mañana que siguió a la fatal explicación con Dunieshka y Pulcheria Alexandrovna llevó también un poco de claridad al espíritu de Piotr Petrovich.
Con gran contrariedad por parte suya, poco a poco se veía obligado a aceptar como un hecho consumado e irrevocable lo que el día anterior le parecía todavía un acontecimiento casi fantástico y, si bien acaecido, aún, como quien dice, imposible. La negra sierpe del amor propio herido le estuvo oprimiendo el pecho durante toda la noche. Al levantarse de la cama, lo primero que hizo Piotr Petrovich fue mirarse al espejo. Temía que, por la noche, se le hubiera derramado por el cuerpo la hiel. En aquel sentido, no obstante, seguía en perfecto estado. Mientras contemplaba su noble rostro blanco y levemente recargado de grasa desde hacía algún tiempo, Piotr Petrovich llegó incluso a consolarse por un momento, convencido de que podría encontrar otra novia en otro lugar y, quién sabe, quizá mejor aún. Mas enseguida rechazó la idea y escupió enérgicamente de sesgo, lo cual provocó una sonrisa silenciosa, aunque sarcástica, a su joven amigo y compañero de habitación, Andrei Semyonovich Lebeziatnikov. A Piotr Petrovich no le pasó inadvertida la sonrisa. La anotó mentalmente en la cuenta abierta a su joven amigo. Mucho era lo que, en los últimos tiempos, había anotado en dicha cuenta. El rencor se le duplicó cuando cayó en la idea de que no debía haber hablado a su amigo del resultado de la entrevista del día anterior. En aquel, el segundo de los errores que había cometido la víspera, llevado por la vehemencia, por su excesiva efusión y por su irritabilidad. Por la mañana, como adrede, los contratiempos se sucedieron. Hasta en el Senado le esperaba cierto fracaso en el asunto que defendía. Le sulfuró en particular el dueño del piso que había alquilado con vistas a su propio casamiento y que había arreglado por su cuenta. El propietario, un artesano alemán enriquecido, no quería rescindir el contrato que se acababa de firmar y exigía la compensación total señalada en el documento, a pesar de que Piotr Petrovich le devolvía el piso completamente remozado. Del mismo modo, en la mueblería no quisieron devolverle ni un rublo de la garantía entregada por la compra de los muebles aún no trasladados al piso. No será cuestión de que me case solo por los muebles, se decía Piotr Petrovich, rechinando los dientes, a la vez que fulguraba en su espíritu una última esperanza. Pero ¿es posible que todo se haya perdido y se haya acabado de modo tan estúpido? ¿No habrá manera de realizar un nuevo intento? La imagen de Dunieska se le había clavado, seductora, en el corazón. Aquel fue un minuto de tortura para Piotr Petrovich. No es preciso decir que si con una sola palabra hubiera podido acabar con la vida de Raskolnikov, la habría pronunciado inmediatamente. Otro error ha sido el no haberles dado dinero. Pensaba entristecido al regresar al cuartito de Lebeziatnikov. ¿Por qué me habré vuelto tan tacaño? Que el diablo me lleve. Ha sido calcular con los pies. Lo que quería era mantenerlas en la estrechez y lograr que me consideraran como su providencia, y se me han escabullido. Claro, si durante este tiempo les hubiera destinado, por ejemplo, 1,5 millones de rublos,
para el ajuar de novia, para regalos, estuches, algún neceser, cornalinas, telas y las bagatelas de Knop y de los almacenes ingleses, la cosa estaría más clara y más firme. No les habría sido tan fácil desdecirse. Es gente que, en caso de renuncia, habría considerado una obligación ineludible devolver los regalos y el dinero, pero devolverlo les habría resultado dificilillo y doloroso. Además, les habría remordido la conciencia. ¿Cómo despedir?, habrían dicho, así de pronto, a un hombre que ha sido tan generoso y delicado. Oh, he metido la pata. Y rechinando una vez más los dientes, Piotr Petrovich se llamó Alcornoque, para sus adentros, naturalmente. Llegado a esta conclusión, volvió a su casa 2 veces más rabioso y más irritado que al salir. Los preparativos para la comida en honor del difunto, que se hacían en la habitación de Katerina Ivanovna, atrajeron, en parte, su curiosidad. Algo había oído decir el día anterior, mas preocupado por sus asuntos no había hecho caso. Se apresuró a preguntarle a la señora Lippevechsel, la cual, en ausencia de Katerina Ivanovna, que se hallaba en el cementerio, se preocupaba de preparar la mesa. Así se enteró de que la comida sería solemne, de que estaban invitados casi todos los inquilinos, algunos de ellos incluso desconocidos del difunto, que estaba invitado hasta Andrei Semyonovich Lebeziatnikov. Pese a su gran pelea con Katerina Ivanovna y, finalmente, que él mismo, es decir, Piotr Petrovich, no solo estaba invitado, sino que era esperado con gran impaciencia, pues era el más importante de los inquilinos. La propia Amalia Ivanovna había sido invitada con todos los honores, a pesar de los incidentes ocurridos, y por ello se ocupaba ahora de que estuviera todo a punto, lo cual le producía cierto placer. Además, iba endomingada, aunque de luto, y le gustaba lucir su vestido de seda recién estrenado. Aquellos hechos y datos sugirieron a Piotr Petrovich una idea. Se fue a su habitación, es decir, a la de Andrei Semyonovich Lebeziatnikov, algo caviloso. El caso era que, según se había enterado, entre los invitados figuraba también Raskolnikov. Andrei Semyonovich había pasado la mañana en la casa. Con aquel señor había establecido Piotr Petrovich unas relaciones extrañas, si bien en parte perfectamente naturales. Piotr Petrovich le despreciaba y le odiaba por encima de toda medida casi desde el mismo día en que se instaló en su habitación, pero al mismo tiempo parecía tenerle cierto miedo. Al llegar a Petersburgo se alojó en la habitación de Lebeziatnikov, no solo por tacañería, aunque esta era la causa principal, sino, además, por otro motivo. Estando aún en provincias, había oído hablar de Andrei Semyonovich, expupilo suyo como de un joven progresista, de los más avanzados, e incluso como de persona que desempeñaba un papel importante en círculos fabulosos que despertaban gran curiosidad. Piotr Petrovich se quedó sorprendido. Aquellos círculos poderosos, omniscientes, que despreciaban y denunciaban a todo el mundo, tenían amedrentado, hacía tiempo, a Piotr Petrovich, provocando en él un miedo particular, aunque indefinido.
Es obvio decir que él mismo, y menos aún en provincias, no podía formarse un juicio exacto, ni siquiera aproximado, de lo que eran aquel tipo de círculos.